Para la decisión del periodo 9, decidimos mantener la línea similar a la del periodo número 8, ya que queríamos visualizar y analizar cómo era el comportamiento con nuestra primera decisión tomada. Para la decisión del periodo 9, mantuvimos el precio del producto en 40 en las tres áreas respectivas. Mantuvimos las unidades de transferencia en el área 2 y en el área 3, con 6.000 unidades para el área 2 y 5.000 para el área 3. Solicitamos 20.000 unidades de materia prima para transformar 18 y dejar un stock para el próximo periodo. Realizamos dos mejoras ambientales, estas con un valor de 7.500, y dos mejoras a nuestro producto para fortalecer y consolidar nuestro producto. En el periodo 10 visualizamos que la demanda de unidades incrementó linealmente con 21.072 unidades de acuerdo a la fuerza de ventas. También visualizamos que la cantidad de operarios que renunciaron para este trimestre era de 2 operarios. Al igual, seguimos manteniendo una capacidad de operarios disponibles de 55, con ello completamos un total de cuadrillas de 18, que nos dan una producción máxima de 18.000 unidades. También podemos visualizar que para este trimestre tenemos una ganancia por acción del 0.066, tenemos un precio de la acción en el mercado al 10.28 y la ganancia por acción acumulada quedó en 0.140. En la decisión del periodo número 10, corroboramos que la demanda no era lo suficiente que teníamos pronosticada, así que decidimos incrementar la fuerza de ventas así. Una página de publicidad nacional, una página local para el área 3, un vendedor para el área 2 y un vendedor para el área 3. De igual manera solicitamos 16.500 unidades de materia prima y con el stock del periodo pasado pudimos llegar a fabricar 15.900 unidades, aún manteniendo en stock. Contratamos un obrero para ocupar el puesto de dos que renunciaron, al igual completando el número de cuadrillas, y realizamos estudios ambientales por 4.500. Buenas noches, a mí me correspondió la decisión número 11. Vamos a hablar sobre la publicidad. Con respecto a la publicidad nacional, se incrementó en una página, esto para ayudar tanto al área 1, 2 y 3. Adicional, se incrementó en una página en el área 2 para incrementar las ventas en esta área, pues vimos que estaba teniendo un aumento en las ventas, por ende queríamos aprovechar ese crecimiento para seguir impulsando esta área. En cuanto a los vendedores, pues como lo mencionaba, se le ayudó en el área 2, pues se contrató un vendedor adicional precisamente para esta área y con ayuda a la publicidad adicional que se le dio a esta área, pues para poder impulsar las ventas y que siguieran con este crecimiento que venía presentando en la decisión número 10. En cuanto a las mejoras y el valor de los Tempomatics se mantuvieron. eh, las mejoras se mantuvo en una mejora y el valor del Tempomatic se mantuvo para las tres áreas en 40. Eh, en cuanto a la materia prima, eh, con respecto a la decisión número 10, pasamos de solicitar 16.500 unidades a solicitar 18.000 unidades. ¿Esto con qué fin? Para poder eh, producir a nuestra máxima capacidad y de esta manera pues también para poder vender más unidades, ya que en los periodos anteriores teníamos unos faltantes en algunas, más que todo en el área 1 y 2, que les hizo falta Tempomatics para seguir vendiendo. En cuanto a la producción, pues la aumentamos. Pasamos de producir 15.900 unidades con respecto a la decisión 10 y pasamos a producir ya 18.000 unidades. En cuanto al envío de las unidades, también hicimos una reducción, ya que en el área 1 es donde vemos que más se está vendiendo.
Por esta razón es que pasamos de enviar 10.000 unidades a solo transferir 7.950. Estas 7.950 pues la mayor parte iban para el área 2 y el resto para el área 3. Con respecto a los préstamos que se estaban solicitando, que en periodos anteriores eran de 150.000, tomamos la decisión de solamente pedir 100.000 porque no vimos necesario pedir los 150.000, ya que no los necesitábamos de pronto en el momento. Y por último, mantuvimos el estudio ambiental, solamente pagamos un estudio con respecto al periodo 10. Ahora los dejo con mi compañera que les va a hablar sobre la decisión número 12 y 13. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie y entonces yo voy a explicarles sobre las decisiones tomadas durante el periodo 12 y 13 de nuestra empresa. Bueno, básicamente nosotros veníamos de unos periodos muy productivos ya que nuestras acciones venían subiendo considerablemente, pero en el periodo 12 cometimos un error importante y fue que no tuvimos en cuenta la capacidad de ventas que manejábamos y tomamos la decisión de incrementar nuestra fuerza operativa. Incrementamos los operarios al área 1, algunos en el área 2, la parte publicitaria sí la conservamos, nuestra fuerza de ventas quedó también conservada de la misma manera. Y de esta forma lo que ocasionó cuando ya enviamos la decisión y hubo todo el periodo de ventas y lo demás fue que nuestras acciones cayeran, ya que incrementamos nuestro personal, pero no aumentamos la capacidad de la planta ni el nivel de esfuerzo o trabajo de la misma. Lo que ocurrió que ahí durante este periodo 12 fue nuestro primer periodo de caída de nuestras acciones. Básicamente cayó como un 2% debido a este error. Entonces de allí pues después ya lo que hicimos fue como analizar toda la situación en cuanto a las ventas, el producto que dejamos de vender, el producto que perdimos, los gastos adicionales en los que incurrimos, todo lo demás. Solicitamos un préstamo y durante el periodo 3 lo que hicimos fue durante el periodo 13, perdón, lo que hicimos fue ya como habíamos contratado, teníamos personal en entrenamiento, entonces en el periodo 13 lo que hicimos fue ampliar no contratamos personal, apoyamos más el equipo de fuerza de ventas, también aumentamos a la publicidad debido a que ya íbamos a incrementar nuestra planta número 1 y lo que hicimos fue solicitar ampliamiento en el área 1 y 2 para poder como suplir las necesidades para poder producir las cantidades adecuadas para poder tener a nuestros operarios trabajando, ya que lo que estaban haciendo era pérdida porque no tenían recursos para laborar. En el periodo 13 también tuvimos caída efectivamente porque no pudimos hacer uso de nuestros operarios, ya que ellos tienen 2 periodos de entrenamiento y obviamente solicitamos nuestra ampliación del área, lo que nos ocasionó fue más gastos más no ingresos. Tampoco podíamos hacer uso de la misma, ya que la planta también tiene 2 periodos para poder ser productiva. Entonces básicamente durante estos periodos lo que tratamos fue como de revisar los temas de los trabajadores que nos renunciaron, tratar de conservar las cuadrillas completas, nuestras filas de vendedores completas, para que de esta forma, como dicen, tratarla de sacar del estadio durante el periodo 14 y 15 para poder ya con nuestro equipo completo de ventas de operarios y también con la planta a full nivel de producción poder vender lo suficiente, producir lo suficiente para que nuestras acciones volvieran a subir. Básicamente este fue como el análisis de estos 2 periodos. En el semestre 14 y 15 vemos cómo fue bajando poco a poco, muy abismalmente, ya que como nos damos cuenta no teníamos suficiente cantidad de obreros, no teníamos suficiente disponibilidad de producto para vender al área y a los trimestres. Entonces el área 1, 2 y 3 era donde necesitábamos más cantidad, pero vendíamos más de lo que teníamos. Entonces así no podríamos hacer todo lo que necesitábamos.
los obreros poco a poco se iban yendo, o sea, se iba yendo de a uno y a las contrataciones, entonces pues como se demoraban las contrataciones, pues no podíamos tener la maquinaria completa para que pudiéramos pues poder que no tuviéramos pérdidas, sino que todo fueran ganancias. Entonces por eso fue que empezamos a perder bastante dinero y bastantes acciones porque no teníamos cómo venderle a los clientes. O sea, vendíamos todo y ya teníamos pérdidas porque los clientes querían más y nosotros no teníamos cómo ofrecerles. Entonces desde el trimestre 3 empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Por más que intentamos buscar cómo, no, o sea, por más que las páginas, todo eso, intentábamos ayudar con páginas nacionales, páginas locales, pero aún así tuviéramos eso, no nos ayudaban porque no teníamos el producto necesario para los clientes. Entonces así fue que empezamos a ver qué era lo que necesitábamos y ver que teníamos era que haberlo hecho mucho más antes, poder tener la maquinaria para poder hacer la cantidad que necesitábamos. Pero así fue como empezamos a bajar, entonces el inventario inicial que teníamos era 21.600, pero ya vendíamos, entonces ya vendíamos más y tuvimos en este trimestre 14 en el área 1, 5.426 de ventas perdidas. En el área 2, 3.109 y en el área 3, 614. O sea, en todas las áreas tuvimos ventas perdidas y cada vez aumentaban más. Entonces, veíamos que en los trimestres anteriores habían unas pérdidas, pero no tan grandes como vimos aquí en el semestre 14. Entonces, en el trimestre 14, como lo pueden notar, eran aproximadamente 9.000 a 10.000 ventas perdidas, que era lo que teníamos. Entonces pues no nos alcanzaba y teníamos muchas ventas perdidas. Tratábamos de mantener todo igual, pero aún así nos fue bajando mucho las acciones y fueron disminuyendo y fuimos disminuyendo nosotros con esto, porque a los clientes que pedir y nosotros no poder darles, pues obviamente todo iba bajando porque económicamente no nos daba. No nos daba porque no teníamos cómo hacerles, cómo darles. Entonces poco a poco esto fue cada vez disminuyendo y en el último trimestre aún así también tuvimos ventas perdidas. Teníamos, aunque tuvimos más disponibilidad, tuvimos 28.000, pero aún así tuvimos 107 en el área 1, 1.279 en el área 2 y 11 en el área 3. Aproximadamente 1.500 pérdidas tuvimos, pero aún así en todos los periodos tuvimos pérdidas y eso fue lo que nos perjudicó y por eso hizo que bajáramos el rendimiento y que ya no fuéramos estables, sino que todo empezara a bajar porque no teníamos cómo ofrecerles productos a los clientes que necesitábamos. Aunque aumentábamos las páginas o las disminuíamos, el precio lo subimos sabiendo que pues estamos vendiendo muy bien, pero aún así no nos alcanzó para poder volver a subir en la escala, sino antes fuimos disminuyendo.